Ricardo Aguirre es trabajador de tesorería de la Seguridad Social en el Principado de Asturias. Es además coordinador nacional de Seguridad Social del Sindicato de Funcionarios CESIF. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué tanta gente está tardando hasta 4 meses, dependiendo de la región y de la provincia, para conseguir un trámite en la Seguridad Social? Bueno, este problema viene arrastrado. Antes de la pandemia teníamos una atención exquisita en la Seguridad Social. Teníamos nuestro personal, pero durante los últimos años hemos perdido el 25% de la plantilla. Tenemos una plantilla muy envejecida, de una edad media de 60 años, y progresivamente se van jubilando. ¿Qué ocurre? Que no nos reponen personal y eso es lo que nos lleva a empezar a tener un atasco en la Seguridad Social que hemos avisado al Ministerio ya desde hace mucho tiempo. Después de la pandemia, el Ministerio reorganiza la Seguridad Social en el apartado de gestión de expedientes, y a la par se incorpora el ingreso mínimo vital, que sobre unas oficinas donde tramitábamos 10 millones de pensionistas nos meten el ingreso mínimo vital, que tuvo 2,5 millones de solicitudes. Ese es el incremento de la carga de trabajo de nuestros compañeros de las oficinas. Es decir, que por un lado baja el personal en un 25%, me parece una barbaridad. ¿Todo esto, Ricardo, porque no ha habido reemplazo para las personas que se jubilan? No, ningún reemplazo. En los años 80 entrábamos promociones específicas de Seguridad Social de 3.000 personas y, lógicamente, la generación del baby boom ahora pues se está jubilando. Al no reponer durante muchos años el personal en la Seguridad Social, la carencia ahora mismo de ese 25% de la plantilla nos lleva al caos de gestión. ¿Qué ocurre cuando se nos trae una nueva prestación? Que nos incrementa el trabajo, pero los funcionarios somos los mismos. Cualquier medida que se adopta en el sentido de atender a más personas en más horario depende mucho de que tengamos más capacidad de manos para trabajar. Pero si no tenemos manos no podemos hacerlo. Vale, entonces hay muchos menos trabajadores, por lo que me dices, hasta un 25% menos desde antes de la pandemia para acá, que me parece una pasada, y luego muchos más trámites que hacer. Es decir, lo peor, entiendo, acumulación de trabajo ha sido el ingreso mínimo vital, pero no solo esto, ¿qué más problemas se han añadido? ¿Qué más gestiones nuevas? Bueno, las gestiones nuevas, nosotros seguimos atendiendo todas las prestaciones que tenemos, pero la digitalización a las personas, la brecha digital que requieren los jubilados en su mayoría, las personas que se han jubilado ya y que quieren hacer algún trámite, el ingreso mínimo vital son gente que carecen de recursos, que carecen de medios electrónicos o incluso de teléfono móvil, pues esta gente necesita citas presenciales. Cuantos menos somos, menos citas podemos dar. Entonces esto va generando un atasco ya de la cita presencial. A la par, el funcionario, aparte de recibir a la persona y atenderla, también tiene que gestionar su prestación sobre la solicitud de esa persona. En el caso del ingreso mínimo vital, de 2,5 millones de prestaciones, solo se han reconocido 500.000. Es decir, de cada 10 prestaciones, 8 son denegadas. ¿Quieres decir que ha habido mucha gente que las ha tramitado para que muy pocas después finalmente hayan obtenido la prestación? Mucho trabajo como para poco rédito, por decirlo así. Exactamente, sí. Entonces nosotros tenemos que tramitarlas, lógicamente. Tenemos que atender a la persona, tenemos que recibir la documentación y tenemos que contestarle sí o no. Pero todos esos trámites los tienen que hacer personas, claro. Entonces, esa gestión que en un principio el ministro decidió repartirla por toda España en un programa nuevo que ha llamado deslocalización de la gestión, de tal manera que nos presenta los documentos una persona en Asturias, pero puede tramitar la pensión una persona de cualquier otra provincia de España. Nos ha deslocalizado los expedientes, pero no ha solucionado el problema, que al final es un problema en origen de falta de personas, de falta de compañeros trabajando. Bien, esto lo entiendo, pero ¿y por qué, Ricardo, la gente se queja, y hemos escuchado testimonios, acabamos de escuchar uno, de que es que ni siquiera consiguen la cita? Es decir, de que o bien la web se cae constantemente, o bien cuando consiguen entrar en la web para pedir cita dice que no hay citas disponibles, por el teléfono tampoco consiguen conectar o tampoco le dan cita. Es decir, hay un primer problema, un primer muro en conseguir una cita presencial, y luego que esa cita sea para muy tarde, ¿no? Pero el primer muro también está en pedir la cita.
Sí, y es una cosa que los propios funcionarios, y en eso estamos movilizados los 3 sindicatos, tanto CESIF como comisiones de UGT, en que la atención que hacíamos nosotros a las personas era directa y efectiva. ¿Qué ocurre ahora? Que como somos menos, la parrilla que hacemos de atención al público, que publicamos cada semana o cada mes, se llena tan rápido que no podemos, por falta de gente, abrir más horas, al tener más gente presencial trabajando. Nuestras oficinas están llenas de mesas vacías sin cubrir. El proyecto del ministro Escrivá en facilitarnos 1.600 interinos prometidos en octubre, estamos en febrero y todavía no les hemos recibido. Estas personas que anteriormente nos había aportado 2.000 funcionarios interinos cesan en octubre de este año, y ahora que tenemos a esta gente preparada y efectivamente trabajando y con conocimientos suficientes, se nos van 1.000 personas, pero es que se nos han jubilado otras 2.000. Carecemos de personal, no podemos abrir más parrillas de visitas. Entonces las visitas, la gente está recurriendo a asesorías privadas para que se la consiga y está pagando por un servicio que nosotros antes hacíamos público, gratuito y efectivamente con muy buena calidad. Uh-huh. Oye, ¿es verdad, Ricardo, que se os ha enviado una circular con una recomendación de que, a ser posible, agilicéis la asistencia presencial a la gente? Es decir, que, a ser posible, bajéis de los 15 minutos y, si puede ser, que les atendáis en 10, mejor. Sí, esa instrucción la facilitó la directora general del INS a las oficinas de atención a la seguridad social en la parte de pensionistas. ¿Qué ocurre? Que le ha dado libertad a las provincias, a los directores provinciales, para intentar gestionar de alguna manera el atasco que tenemos pendiente. Eso solo se podría solucionar reduciendo los tiempos de atención, reduciendo lógicamente la calidad, porque no nos estemos olvidando de que las personas a las que atendemos, entre su falta de recursos, algunas con falta de comunicación, porque pueden ser extranjeros o pueden no entender cómo rellenar un documento, pues esa atención en 10 minutos es casi imposible. Tenemos que resolver el problema, pero el ministro no se habla mucho en el Congreso y dice que bien que trabajamos, pero no se aviene a decir, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a reponer personal. A la par que la gente no consigue una cita, tarda un mes en conseguirla, luego el trámite llevará otros días, claro, lógicamente. Es una cadena de despropósitos, porque si tardamos en tener la cita y tardamos en resolver el expediente porque somos pocas personas, entonces el atasco es continuo y permanente y cada día va más. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Ricardo Aguirre, es trabajador de Tesorería de la Seguridad Social en el Principado de Asturias, también coordinador nacional de Seguridad Social del Sindicato de Funcionarios CESIF. Hablamos con él, pues, de lo que está pasando en la Seguridad Social con, bueno, pues esos trámites que tardan meses, ¿no? Por ejemplo, para solicitar una pensión de jubilación, todos tenemos en la cabeza esa idea de que hace unos años, porque lo hemos visto en nuestros propios padres, pues en 15 días estaba ya tramitada la pensión y cobrando la pensión ese mismo mes, la pensión de jubilación, y ahora mismo la gente está esperando hasta 3 y 4 meses. Esto por poner un ejemplo. De esto estamos hablando, del por qué. Está saliendo claramente esa falta de personal. Ricardo, vamos a las soluciones. La posibilidad, como dice el ministro Escrivá, de abrir por las tardes. ¿Esto qué te parece? Ya, pero nosotros tenemos una jornada de trabajo y establecido un calendario laboral legalmente negociado con los sindicatos que estamos en la mesa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si él quiere cambiar las condiciones, tendrá que sentarse en una mesa y presentarnos unas condiciones. Él está hablando de abrir por las tardes, nosotros trabajamos ya por las tardes, trabajamos 2 tardes a la semana. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que gestionar también los documentos que se nos presentan en ventanilla. Si abrimos más tarde al público, lo único que puede ocurrir es que la gestión también se retrase. Para poder desatascar esto, vuelvo a lo del principio. O tenemos más personal, o hacer un proyecto de desatascar esto sin modificar el horario, sin llegar a un pacto con los 3 sindicatos y sin llegar incluso a compensarnos económicamente, porque ayer decía en la comparecencia en el Congreso que estamos muy mal pagados. Bueno, pues él ha incumplido ya 2 acuerdos de productividad desde el año 18 y estamos esperando todavía que lo resuelva. Nosotros tenemos la voluntad de atender al público siempre, pero lo que no podemos es atender a más personas en menos tiempo y con menos gente. El horario ahora mismo de atención al público de las oficinas de la Seguridad Social es de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Está claro que, bueno, pues por las razones que aquí estamos planteando no es suficiente, porque hay un atasco y un caos importantísimo que se va extendiendo. Es como una bola, ¿no? Y al final cada vez la gente está, pues sufriendo más retrasos. Porque, Ricardo, tú que llevas años
Corrígeme si me equivoco. Esto que decía yo antes, la sensación que hemos tenido todos, de antes por lo menos de la pandemia, o yo qué sé, pon 5, 6, 7 años más atrás, es que cualquier persona que se jubilaba, en 15 días ya tenía tramitada su pensión y ese mismo mes la cobraba. Eso es así, ¿no? Y ahora ya no. Sí. Eso es así. Además, nos pagaban por acortar los tiempos, el tema de la productividad. ¿Qué ocurre? Que nos falta personal. Ahora mismo una persona que tiene una baja laboral, que llega allí y quiere presentar su cobro, o una persona que tiene un accidente, o pongamos, por ejemplo, una maternidad, que nos genera muchos expedientes, porque una maternidad, un niño que nace, hay que inscribir al niño, hay que facilitar la maternidad, hay que facilitar la paternidad, nos genera, no un expediente, nos genera 3. ¿Qué ocurre con el proyecto del ministro? Que si quiere abrir por las tardes, toda esa gestión que tenemos que hacer, hay que hacerla a personas, no la hace una máquina sencillamente por meterlo en el ordenador. Eso hay que gestionarlo. Cada persona es un mundo, cada pensión es una variedad distinta en cada persona en sí mismo. Entonces, esa gestión es lo que se está retrasando. Lo que hay que hacer es aportar personal. Hay que plantarse, ponerse encima de una mesa y decir, necesitamos tanta gente para este funcionamiento además, el mandamiento constitucional de la Seguridad Social es impecable. O sea, hay que hacerlo porque tenemos que darle ese servicio a la comunidad. Pues Ricardo Aguirre, muchas gracias. Esperemos que las conversaciones que mantenéis, las reuniones que estáis teniendo en el propio sindicato den buenos frutos, que por lo que nos cuentas todo pasa por ese aumento de personal. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes.